Antes de expresar la solución de una ecuación diferencial, tenemos que ver el tema dependencia e independencia lineal, que si alguno de ustedes ya llegó a una clase de álgebra lineal, pues el concepto es el mismo. Nada más que ahora trasladamos el concepto a funciones. Si yo tengo funciones f1, f2 hasta fn, decimos que las funciones son linealmente dependientes entre sí en cierto intervalo si existen constantes c1, c2, cn diferentes de 0 que cumplan esa condición. Que una constante por f1 de x más otra constante por f2 de x, etcétera, más una enésima constante por fn de x sea igual a 0. La condición es de que estas no todas sean ceros. Puede ser que una sea 0, pero no todas al mismo tiempo. Si el conjunto de estas funciones no cumple esta definición, entonces se le llama linealmente independiente. Vamos a hacer unos ejemplos de determinación de dependencia o independencia lineal entre funciones. Vamos a hacer un ejemplo de funciones linealmente dependientes para entender el concepto de dependencia e independencia lineal entre funciones. Como ejemplo, yo tengo estas cuatro funciones. La f1 de x es una función que vale coseno cuadrado de x. f2 de x es el seno cuadrado de x. f3 de x es la secante cuadrada de x. Y f4 de x es la tangente cuadrada de x. La definición de dependencia e independencia lineal dice que si yo encuentro escalares c1 que multiplicado por f1 de x más c2 por f2 de x más c3 por f3 de x más c4 por f4 de x igual a 0, donde no todas sean 0, entonces son linealmente dependientes. Vamos a sustituir las funciones por lo que vale cada una, entonces sería c1 por coseno cuadrado más c2 por el seno cuadrado de x más c3 por la secante cuadrada de x más c4 por la tangente cuadrada de x, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces en este caso vamos a buscar algunas constantes que me permitan que todo eso sea igual a 0. En este ejemplo yo les voy a decir cuáles son. Si C1, C2 y C4 valen 1 y si C3 vale menos 1, entonces mi ecuación se modifica como 1 por coseno cuadrado más C2 que vale 1 por el seno cuadrado más C3 que ahorita le puse menos 1 por la secante cuadrada de x más C4 que también vale 1 tangente cuadrada de x igual a 0. Realizamos estas sustituciones para involucrar lo que son las identidades pitagóricas, porque coseno cuadrado más seno cuadrado es una entidad trigonométrica que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, todo esto es igual a 1. Y elegimos estos valores porque otra identidad pitagórica dice que la secante cuadrada menos la tangente cuadrada es igual a 1. Entonces, en este caso, como el negativo lo tiene la secante cuadrada y el positivo la tangente cuadrada, entonces todo esto equivale a menos 1. Entonces, 1 menos 1, efectivamente esto es 0 igual a 0. Por lo tanto, estas funciones, como si encontré escalares C1, C2 y C4, C3, no todos 0, que cumplen esa condición, por lo tanto esas son linealmente dependientes. Entonces en este caso este es un ejemplo de cómo encontrar los escalares, pero no son los únicos. Si estos valieran por decir 4 y este también valiera menos 4, de todas maneras esto sería 0. Así que no existen únicamente una combinación de escalares que hagan que esas funciones sean linealmente dependientes. Por ejemplo, para determinar si un conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente, es si alguna de las funciones puede ser representada por una combinación lineal de las otras funciones, entonces también sería linealmente dependiente. Por ejemplo, en este caso, si f2 de x la puedo representar como una combinación lineal de las otras tres, es decir, que hay un escalar c1 que por f1 de x más otro escalar c3 porque tiene subíndice 3 por f3 de x
más otro escalar C4 por F4 de X. Si alguno de esas constantes C1, C3 y C4 existen para que obtenga este, entonces quiere decir que también son linealmente dependientes. Vamos a sustituir. F2 de X es igual a C1 y F1 de X vale raíz de X más 5 más C3 y F3 de X vale X menos 1 más C4 y F4 de X es X cuadrada. Entonces la pregunta sería si existen escalares C1, C3 y C4 que me dé a lo que equivale F2. En este caso sí los hay. Rápidamente, a manera de ejemplo, se los vamos a proporcionar. Si C1 vale 5, si C1 vale 1, si C3 vale 5 y si C4 vale 0, vamos a sustituir para ver qué es lo que pasa. Entonces, F2 de X será igual a 1 por raíz de X más 5 más 5 por X menos 1 más 0 por X cuadrada. Entonces F2 de X sería 1 por raíz de X, 1 por 5, 5 más 5 por X, 5X, 5 por menos 1, menos 5, 0 por X cuadrada, 0. Este y este, 0, por lo que F2 de X sería igual a raíz de X más 5X. Entonces en este caso, efectivamente, pude obtener, por lo tanto entonces decimos que este conjunto son linealmente dependientes.